Hola, mi amigo querido, no hay nada que tú puedas hacer para que Dios te ame, porque Él ya te ama sin que hagas nada, porque es amor. Pero tampoco hay algo que tú puedas hacer para que Él deje de amarte, porque hagas lo que hagas, Él te ama, porque Él es amor. Si dejara de amar, dejaría de ser Dios. Porque la esencia de su ser, si pudiésemos hablar así, es el amor. Vamos a la lección número 7, para el 17 de febrero del año 2024, bajo el título, Tu amor es grande hasta los cielos. Y el propósito de este estudio es mostrar que el ser humano no tiene nada de bueno para ofrecerle a Dios, que somos enteramente dependientes de su amor y de su gracia y de su misericordia. Entonces vamos a la primera parte de este estudio hablando de su amor es para siempre. Mira, voy a leer el texto de Salmo 136, versículo 1. Dice así: Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Tú sabes que este salmo, el Salmo 136, tiene 26 versículos y se repite la expresión para siempre es su misericordia 26 veces. O sea, no hay un versículo de este salmo que no tenga la expresión porque para siempre es su misericordia. Ahora es interesante que la palabra misericordia en hebreo es yesed, que quiere decir un amor inalterable, un amor eterno, un amor que no se cansa de ser bondadoso, un amor fiel que no falla. Yo diría humanamente, misericordia es el amor de Dios elevado a la infinita potencia. Esa es la misericordia de Dios. Y la palabra de Dios dice que Dios es amor. Ahora, en el Salmo 136 se menciona que debemos alabar a Dios. ¿Alabarlo por qué? Primero, porque Él nos creó. Este mundo existe porque Dios creó el mundo por amor. Dios te creó a ti como ser humano por amor. O sea, que tú no estás en esta vida por acaso, por coincidencia. Tú no eres ni siquiera el fruto del amor de una pareja. Tú eres el fruto del amor de Dios. A veces los seres humanos pueden cometer una tontería en la vida, un desliz, un acto insensato de imprudencia, porque hoy día la palabra amor se ha banalizado y como fruto de esa actitud errónea puede venir al mundo una vida. Y esa vida puede ser tú. De repente, no sé quién eres, no sé cómo te llamas, no sé dónde estás. Y en algún momento tú tal vez te has pensado, pero ¿para qué vine al mundo? Yo no soy fruto del amor, mis padres no se amaron, estaban divirtiendo y yo vine al mundo por casualidad. No, querida, tú no viniste al mundo por casualidad, tú eres fruto del amor de Dios. Desde que estabas en el vientre de tu madre, Dios tenía un plan para tu vida. Cuando naciste, aunque hubieras sido abandonado, Dios tenía un plan para tu vida. Y si estás vivo en este momento es porque Dios tiene un plan para tu vida. Tú eres fruto del amor de Dios. Y entonces en el Salmo 136, el salmista nos invita a alabar y a enaltecer el nombre de Dios por su amor. ¿Y cómo se expresó el amor? A través de la creación, a través de tu vida. Pero también el salmista nos invita a enaltecer, engrandecer y a reconocer el amor de Dios en la historia del pueblo de Israel. Yo diría en tu historia, desde que naciste hasta aquí. ¿Cómo Dios te cuidó? ¿Cuántas veces Dios te protegió? ¿Cuántas veces te libró de la muerte? ¿Cuántas veces tú humanamente ya no sabías qué hacer y Dios en su infinita misericordia apareció y te rescató? Eso es extraordinario. Vamos ahora
a la segunda parte del estudio bajo el subtítulo de Crea en mí un corazón limpio. Para esto vamos a leer el Salmo 51, versículos 1 al 5. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Qué tiene que ver este texto con el amor y la misericordia de Dios, oh querido? Ya te dije que en la primera parte que Dios te creó por amor. Ahora, infelizmente Adán y Eva, usando mal su libertad, se apartaron de Dios. Y al apartarse de Dios entraron al territorio de la muerte. Y en el momento que ellos se apartaron de Dios, adquirieron una naturaleza extraña, misteriosa, que la Biblia llama naturaleza pecaminosa. A partir de ahí, todos los seres humanos ya venimos al mundo trayendo la naturaleza pecaminosa. El pecado está dentro de nosotros. David dice, desde el vientre de mi madre ya estaba yo en pecado. Es decir, cargamos esa tendencia a hacer el mal. Ahí un día conocemos el Evangelio, aceptamos a Jesucristo, pero esa tendencia a hacer el mal nos empuja. Conocemos la palabra de Dios, sabemos lo que debemos hacer, pero parece que hay un monstruo dentro de nosotros que nos lleva a hacer lo que nosotros no queremos. Y eso lleva a mucha gente a la desesperación. Y mucha gente llega a la conclusión, no, Dios no me puede amar, así no me puede amar, soy un hipócrita, soy un miserable, Dios no me puede amar en esta condición. Mas el propósito de esta parte del estudio es mostrarte que Dios comprende tu lucha, Dios conoce lo que te sucede, Dios conoce tu naturaleza pecaminosa, Él sabe que lloras a solas, que tú clamas a Dios por su poder, que tú quieres andar en los caminos de Dios, pero que no puedes. Esa era la lucha de San Pablo. San Pablo llegó un momento a desesperarse y pensar que para él no había solución. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Él dijo. Sin embargo, en esta parte, en este salmo, escucha lo que dice. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Entonces la misericordia de Dios se expresa en el hecho de que te da una nueva oportunidad y te da otra oportunidad. No quiero decir que Dios apruebe tu actitud, ni que Dios aplaude el hecho de que caigas una vez y caigas otra vez y vivas cayendo, no. Dios te ama, su misericordia se expresa en el hecho de que si caíste, no estás perdido porque caíste. Por eso el texto dice, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. El amor de Dios se expresa en el hecho de que Él te ama, a pesar de que cargas una naturaleza pecaminosa y que muchas veces fallas. Él no se desanima. Pero ¿qué dice el salmista David? El salmista escribió este salmo después que había cometido adulterio con la esposa de su general. Y él se sentía perdido cuando Natán lo confrontó con su pecado. Él corrió en la noche oscura y lloró. Y ahí escribió el Salmo 51. Crea, oh Dios, en mí un corazón nuevo. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Ese renueva, ese crea, ese verbo. Crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo. Es el verbo bará, que se usa en Génesis 1:1. Creó Dios los cielos y la tierra. Bará, bará. Ahora
Aquí se usa nuevamente el verbo bara, crea en mí. O sea, esa creación de un nuevo corazón, de un nuevo ser, de una nueva naturaleza, no es humana, no es obra humana, es obra exclusivamente divina. Así como el hombre no creó ni los cielos ni la tierra, sino que Dios vará los cielos y la tierra. Tampoco el hombre puede fabricar un nuevo corazón. Dios vará, el verbo vará, obra exclusivamente divina. Pero no estás perdido. Dios puede hacerte un hombre o una mujer nuevo. Vamos ahora a la tercera parte. Dice, Señor, si miraras los pecados, quiere decir, Dios es santo. Él es amor, Él es misericordia, pero Él es santidad. Y en la presencia de la santidad no puede existir el pecado. Por eso aquí el salmista dice, si miraras el pecado, Señor, el pecador no resistiría. ¿Cómo puede el pecador cargando su pecado, su miseria, abrazando, no queriendo separarse del pecado, estar en la presencia de Dios? Es imposible. Mira lo que dice el Salmo 130, versículos 3 al 8. Dice, Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? La respuesta es nadie. Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado, mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Esperes, Israel, a Jehová, porque en Jehová hay misericordia abundante, redención en él. Y Él redimirá a Israel de todos sus pecados. ¿Cuál es el pensamiento de esta parte? De este salmo que acabo de leer. Es que Dios es misericordia y es amor, y es por eso que el perdón de tus culpas está garantizado. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo dice así, dice el salmista. El otro día encontré una persona que dice lo siguiente, pastor, Dios me puede perdonar, pero yo no me perdono. Oh, querido, es que tú no tienes que confiar en tus sentimientos, porque esa persona decía, es que yo siento que Dios no me ha perdonado. Tú sientes que Dios no te ha perdonado, pero aquí el salmista no dice que el perdón de tus pecados depende de tus sentimientos, ni de tu perdón. El perdón de tus pecados depende de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que si tú reconoces que has pecado, que has herido el corazón de Dios, que si tú te arrepientes, que si tú confiesas tus pecados, Él es misericordioso para perdonarte y hacerte de nuevo. El interesante del versículo 7 dice, Israel, espere a Jehová, porque en Jehová hay misericordia, abundante redención en Él. Quiere decir que la redención está amarrada a la misericordia. La redención es Dios ocupa tu lugar, te redime, paga el precio de tus pecados, y eso está ligado estrechamente a la misericordia. Si no fuera por la misericordia divina, Dios no habría permitido que el Señor Jesucristo muriera en la cruz del Calvario, ocupando mi lugar de pecador. Soy yo el que pequé, soy yo el que tenía que morir. Pero Dios me ama tanto, su misericordia es tan grande conmigo, que Él permitió que Jesucristo muriese en la cruz, ocupando mi lugar, pagando el precio de mis pecados. Y hoy para mí y para ti hay libertad. Entonces, querido, no te dejes atormentar por la conciencia. El diablo viene y te dice, no, ya pecaste, ya para ti no hay perdón, ya para ti no hay esperanza. Desde el punto de vista tal vez no haya esperanza. Y te digo una cosa más, los seres humanos tal vez nunca te perdonen, pero tu salvación no depende del perdón de los seres humanos. Tu salvación no depende de la opinión de los seres humanos. Tu salvación depende única y exclusivamente de Dios. Tu salvación no depende de ti. No es porque tú no te perdonas que estás perdido. Tú puedes no perdonarte, pero
¿Acaso tú moriste en la cruz del Calvario para decir, yo no me perdono? ¿Qué derecho tienes tú a decir, no me perdono, si tú no has hecho nada para salvarte? El único que podría decirte, no te perdono, es Jesús, pero Él dice, yo te perdono, vete y no peques más. Vamos a la cuarta parte de este estudio, bajo el subtítulo, Alabanza al Dios majestuoso y misericordioso. En Dios, querido, se mezcla el poder y el amor, la majestad, yo diría la majestuosidad y la misericordia. No es por el hecho de que Dios es amor y misericordia, que es un Dios débil, no. Él es poderoso, majestuoso, pero al mismo tiempo misericordioso y amoroso para con los seres humanos. Vamos a leer Salmo 113, versículos 5 al 8. En los primeros versículos nosotros vamos a ver su majestad, la majestuosidad, la grandiosidad de Dios. Dice así, ¿quién como Jehová nuestro Dios que se sienta en las alturas, Dios grande, ¿no? Que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Ahí está descrito, ¿qué cosa? Su poder, su majestuosidad, el Dios de las alturas, el Dios capaz de sacar de la masal al miserable pecador y hacerlo sentar con los príncipes en el reino de Dios. Pero entonces el Salmo, en los versículos 1 y 2, describe también la misericordia de Dios. Dice, a ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. He aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová, nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Qué cosa linda, ¿no? Así como el menesteroso a veces levanta la mano para recibir una limosna. Tú y yo, pecadores miserables, porque todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, podemos extender la mano por la misericordia divina y Dios está dispuesto a darnos su amor y su perdón. Y no solamente eso, sino a limpiar nuestra maldad. Es decir, a extirpar finalmente cuando Él venga la naturaleza pecaminosa. Por eso el pecado no se levantará por segunda vez. Esta tu lucha terrible que enfrentas todos los días en tu vida a solas, que nadie conoce, pero que tú conoces y Dios sabe, esa lucha va a llegar al fin. Finalmente, ya no tendrás más inclinación hacia el mal, pero eso cuando Cristo venga. Mientras tanto, debes agarrarte al brazo poderoso del Señor Jesús. Ahora, querido, no confundas las cosas, porque el hecho de que Dios te ama y Dios tiene misericordia por ti y Dios te perdona, no quiere decir que Dios pasa la mano por tu cabeza diciendo, ay, hijito, pues eres un miserable pecador, ¿qué vamos a hacer? Pues eres un ser humano, mi gracia es abundante. No, querido. Dios no te perdona para que te sigas revolcando en el pecado. Dios te perdona para que salgas del pecado. Dios te crea de nuevo, te recrea para que vivas una vida que ande en los caminos divinos. Hoy día hay mucha gente que confunde el amor divino. Como Dios es amor, entonces ellos dicen, todos se van a salvar, todos los seres humanos se van a salvar. En otras palabras, lo que están diciendo es, no te preocupes con abandonar el pecado, no, tú vive tu vida tranquilo porque finalmente Dios es misericordia, Dios es amor y Dios te va a salvar. Oh, querido, ¿de dónde sale ese mensaje? ¿Quién inventa ese mensaje? El pecador para apoyar su vida de pecado, para no querer abandonar su vida de pecado. Porque el amor de Dios es como el agua que te cerca. Pero si tú no tomas el agua, cercado de agua te vas a morir de sed. El amor de Dios está ahí envuelta de ti. Pero si tú no aceptas el amor de Dios, y aceptar el amor de Dios quiere decir reconocer que has pecado,
clamar a Dios por misericordia y abandonar el pecado por el poder y la gracia de Jesucristo. Si tú no haces eso, el amor de Dios no te sirve. Te vas a morir a pesar del amor de Dios. Te vas a perder a pesar del amor de Dios. No porque Dios dejó de amarte. No porque Dios cansó de amarte. Sino porque tú no aceptaste el amor de Dios. Tú rechazaste el amor de Dios. Y ahora llegamos al fin de este estudio bajo el subtítulo de No olvides ninguno de sus beneficios. Y leo el Salmo 103, versículos 1 al 4. Dice: bendice alma mía a Jehová. Por favor, haz estas palabras tuyas, en el silencio de tu corazón. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Me impresiona esta expresión. Él es el que te sana, Él es el que perdona tus iniquidades, pero no se queda en el perdón de las iniquidades. Dice, Él es el que te sana de tu dolencia. ¿Qué dolencia? La dolencia del pecado, la naturaleza pecaminosa. La obra de Dios es amplia, no es solo que te perdona el pecado. Al mismo tiempo que te perdona el pecado, que te justifica, Él te saca de la masal del pecado, o sea, te santifica y te enseña a andar en sus caminos. Oh, querido, no desanimes. Dios te ama. Su misericordia es grande para contigo. Pero por esa misericordia divina, cae a sus pies y dile: Señor, no quiero ser así. Yo no tengo fuerzas para salir de esta vida, pero tú tienes poder, Señor. Por favor, levántame del hoyo. Hola, mi amigo querido. Nuevamente aquí por la voluntad de Dios, solamente por la soberana voluntad de Dios, estamos juntos para estudiar la palabra de Dios. En esta oportunidad voy a responder la pregunta que me hizo un conquistador o desbravador, un joven que está estudiando la Biblia. Y él me dice: pastor, nunca he podido completar la lectura toda de la Biblia. Le llamamos a eso el año bíblico. Leer la Biblia de Génesis a Apocalipsis sin saltar un capítulo. Leer la Biblia cada día, tres capítulos, 4 capítulos, en fin, y en un año completar la lectura toda de la Biblia. Y este joven se sentía mal, se sentía hasta pecador por no leer, por no haber leído toda la Biblia. La verdad es la siguiente, querido. Cuando estudiamos la Biblia hay que tener cuidado. No es leer la Biblia por leer la Biblia. Aunque tú en toda tu vida nunca leas en un año la Biblia toda, lo que importa realmente para tu crecimiento espiritual, para tu vida espiritual, es que leas todos los días la Biblia. 2 versículos, un versículo, un capítulo, pero lee, reflexiona, medita, aplica el texto bíblico a tu experiencia. Trata de ver qué es lo que Dios te está diciendo, qué es lo que Dios te está hablando a través de ese texto bíblico. A veces nosotros, para cumplir una tarea, leemos, pero es una lectura sin mucho provecho. A veces ya en la noche, todo cayendo de sueño, estamos leyendo, no entendemos nada, pero estamos cumpliendo un requisito. No. La lectura de la Biblia no es así. Lee un poco, reflexiona, medita, conversa con Dios. Es así que se lee la Biblia. Así que no estás cometiendo ningún pecado si no ha habido un año en que hayas completado toda la lectura de la Biblia. ¿Ok? Entonces vamos ahora a la lección número 8 para el 25 de mayo del año 2024. El título de la lección es Luz desde el santuario.
Voy a hacer una pequeña introducción, porque el propósito de la lección de esta semana es mostrar que la profecía de 2300 tardes y mañanas no tenía nada que ver con la segunda venida de Cristo. Tenía que ver con la purificación del santuario. No es que la promesa de Dios falló, es que la interpretación de los seres humanos de las Escrituras falló. La semana pasada vimos que Guillermo Miller y otros pioneros se entusiasmaron demasiado con la profecía de las 2300 tardes y mañanas, o sea, 2300 días proféticos, o sea, los 2300 años literales. Ellos estudiaron la profecía porque el libro de Daniel decía la fecha en que esta profecía comenzaba, y era el año 457 antes de Cristo. De ahí contaron 2300 años y terminaba esa profecía el año 1844, específicamente el 22 de octubre del 44. Miller concluyó que en esa profecía, la profecía de Daniel 8:14 decía hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado, y Miller pensaba que el santuario era la tierra y que sería purificada con la venida del Señor Jesús a esta tierra. Pero aquí está una cosa que nosotros tenemos que entender. No podemos interpretar la Biblia colocando opiniones humanas. En principio, ¿dónde en la Biblia se decía que la tierra era el santuario? No hay un versículo que diga eso. Por lo tanto, ¿de dónde Guillermo Miller concluyó que la tierra era el santuario y que sería purificado con la venida de Cristo? La Biblia se explica únicamente con la Biblia, pero a veces nosotros los seres humanos nos entusiasmamos tanto que comenzamos a colocar nuestras opiniones en el texto bíblico y ahí cometemos errores. Así que ellos esperaron a Jesús el 22 de octubre del 44 y Jesús no vino. Y entonces ellos quedaron frustrados, quedaron chasqueados, tristes. Pensaron que Jesús había fallado en el cumplimiento de su promesa. Esa tristeza los llevó a estudiar mucho más la palabra de Dios. Pero ahora, sin preconceptos, sin colocar opiniones personales, comenzaron a analizar la Biblia y tratar de entender por qué el Señor Jesucristo no volvió. Y entonces encontraron el libro de Hebreos, que siempre había estado ahí, la epístola de Pablo a los Hebreos. Y al estudiar esta epístola, pues descubrieron que había un santuario en el cielo. Y ahora, tal vez en este momento te quedes medio preocupado diciendo, ¿hay un santuario en el cielo? Sí. Y ese es el asunto de nuestro estudio esta semana. El primer subtítulo dice, el santuario celestial. Y para esto voy a leer Éxodo 25, versículos 8, 9 y 40. Dice así, y harán un santuario para mí, está hablando Dios al pueblo de Israel, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Moisés, allá en el monte, recibió la visión de Dios y la orden de que le haga un santuario en esta tierra. Pero le dijo a Moisés, van a hacer este santuario siguiendo el modelo de un santuario que yo te voy a mostrar. Y le mostró el santuario celestial. Este es el primer versículo que nos hace referencia a la existencia de un santuario celestial. Ahora leamos lo que dice Hebreos 8, 1 y 2. Dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. ¿Qué dice este texto? Que Jesús fue ministro del verdadero santuario.
de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, que construyó el Señor y no el hombre. O sea, por estos dos textos que acabamos de leer, hay dos santuarios. El santuario de Israel en la tierra, donde ministraban los sacerdotes, pero ese santuario fue hecho siguiendo el modelo del santuario celestial allá en el cielo, donde ministraba el Señor Jesucristo. En ese santuario hecho por Dios y no hecho por los hombres. O sea, hay un santuario celestial. Ahora tal vez tú te preguntes, pero ¿qué razón hay para que Dios tenga un santuario allá en los cielos? Es fácil. Dios es eterno. Dios es infinito. Dios no tiene temporalidad y no tiene, no puede estar localizado en un lugar. Pero la criatura está limitada por el tiempo y por el territorio. Ahora dime una cosa, ¿cómo es que un Dios atemporal y ageográfico, diríamos así, podría entrar en contacto con una criatura limitada por el tiempo y por el espacio? El punto donde el Dios eterno se junta con la criatura es el santuario. Y en la Biblia tenemos muchos textos que nos muestran que el santuario en el cielo ahí está localizado el trono de Dios. Eso no quiere decir que Dios está limitado a un espacio en el cielo y nada más. Dios puede estar al mismo tiempo en todas las partes, a nuestro lado, en este momento, en el cielo, en la tierra. Dios es Dios. Pero por algún motivo la Biblia dice que ahí es el centro de su gobierno, de donde dirige los destinos de los hombres, de las naciones, de las criaturas. Vamos ahora a la segunda parte. En el santuario terrenal, aquí en la tierra, sucedía algo una vez por año. Y vamos a hablar del día de la expiación. Mira lo que dice Levítico 16, 29 y 30. Y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. ¿Qué dice este texto? Que una vez por año en el santuario de Israel, en esta tierra, se realizaba el llamado Día de la Expiación. Era un día de perdón. Yo te invito, cuando tengas un poco de tiempo después, a leer todo el capítulo 16 del libro de Levítico. Y vas a ver ahí todo el ceremonial del Día de la Expiación. Era un día de arrepentimiento, era un día de humillación, era un día de confesión de los pecados y era un día de perdón. Había un ceremonial especial para ese día. Mientras el sacerdote estaba ministrando en el lugar santísimo, a donde el sacerdote entraba una sola vez por año en el día de expiación, el pueblo afuera estaba arrodillado, clamando a Dios, confesando sus pecados en arrepentimiento, porque también ellos consideraban al día de la expiación un día de juicio. Dios iba a ver, no quién pecó o quién no pecó, lo que iba a ver es quién confesó sus pecados y confió en la sangre del Cordero y quién no lo hizo. Ese era el asunto. Ahora, ese día de la expiación, vuelvo a repetir, para Israel era el día del juicio. Interesante que en la profecía de las 2300 tardes y mañanas decía, hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. O sea, el 22 de octubre del 44 se iniciaría el día de la expiación, pero en el santuario celestial, el día de la purificación. O sea que en esa época Jesús, el Señor Jesucristo, iniciaría su obra de juicio, de juzgamiento, para ver quién aceptó su sangre redentora y quién no. Es por eso que la Biblia habla del juicio,
Voy a leer lo que dice Daniel 7, 9 y 10. Estuve mirando, dice Daniel, hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Esta es una escena de juicio. Y esto sucedió, esta profecía tuvo cumplimiento más o menos en la época en que terminaban las 2300 tardes y mañanas. Comenzaba el juicio, comenzaba la purificación del santuario, no de esta tierra, sino del cielo. ¿Por qué no del santuario de esta tierra? Porque en esta época ya no había santuario de esta tierra. El pueblo de Israel ya no tenía su santuario, todo había sido deshecho. Entonces esto se refería a la escena del juicio en el santuario celestial. En esa misma fecha, Dios levantó en esta tierra a un pueblo, a un grupo de mensajeros para anunciar al mundo que el día del juicio había comenzado. Porque ¿cómo la humanidad enfrentaría el juicio si no sabía, si ignoraba esta fecha? Por eso Apocalipsis 14, 6 y 7 presenta lo siguiente. Vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Cuándo ha llegado? El 22 de octubre del 44, cuando terminó la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Cuando se comenzó la purificación del santuario, llegó la hora del juicio. Y sigue diciendo el texto, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Hermano querido, mi amigo, en estos momentos, quieras tú o no quieras, se está desarrollando el juicio investigador. Y tú me puedes decir, pero pastor, el juicio no va a suceder cuando Cristo venga. No, cuando Cristo venga, Él ya viene trayendo la recompensa para los que han sido juzgados, para los condenados y para los justos. Los condenados se perderán, los justos irán con Jesús. Pero ¿cómo Él podría venir por segunda vez trayendo la recompensa si antes no hubo un juicio investigador? Ese juicio investigador es llamado en el pueblo de Israel como el día de la purificación, el día de la expiación. Ese juicio empezó el 22 de octubre del 44 y hoy día estamos siendo juzgados. Todos los seres humanos, toda obra, todo pensamiento, todo sentimiento está siendo juzgado. Los libros se han abierto. El juez está sentado en su trono determinando quién se salva y quién se pierde. Y cuando Cristo vuelva, pues vendrá con la recompensa final. ¿Quiere decir que debemos asustarnos? No, querido. La Biblia no aterroriza a nadie. La Biblia es un libro de esperanza, de amor. Un libro que edifica, no que destruye, no que enloquece a nadie. Y esto nos lleva necesariamente a la cuarta parte de este estudio, hablando de la buena noticia desde el lugar santísimo. Mira lo que dice Hebreos 4, 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, que es sumo sacerdote, ¿no? En la tierra, en el santuario de Israel, los sacerdotes eran seres humanos de carne y hueso, pecadores como cualquier ser humano. Pero Pablo dice que nosotros tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Jesús, el Hijo de Dios. Entonces retengamos nuestra profesión. Es decir, no te desanimes, sigue adelante a pesar de las dificultades. Retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote
que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, si no uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¡Qué promesa extraordinaria! Nuestro abogado intercesor, aquel que nos defiende, aquel que aboga por nosotros, porque el diablo es el acusador. El diablo mira a Dios y nos mira y dice, oye, ese es un miserable pecador, mira lo que hizo. Y tiene todo anotado, mira lo que hizo. Lo vas a salvar a ese está perdido. Tienes que condenarlo. Pero entonces Jesucristo aparece y dice, no, no, no. Todo lo que dice el diablo, ha hecho eso, ha hecho, sí, es verdad, mi hijo ha hecho eso, ha cometido deslices en la vida terribles, ha caído en la profundidad del pecado, pero creyó en mí, se arrepintió, me confesó sus pecados y yo lo levanté y ahora está justificado por mí. Ha recibido mi gracia, ha confiado en mi gracia. Él está salvo, porque cuando yo lo perdoné, su vida pasada dejó de existir. Eso es esperanza. Por eso Pablo dice, acerquémonos pues al trono de su gracia, confiadamente. Jesús, nuestro abogado, es alguien que se hizo hombre para entender nuestra humanidad, para entender nuestras luchas, nuestros dolores. No tenemos un abogado que es eminentemente divino y que no puede entenderlo al hombre. Por ser divino ya podría entender, pero para que nosotros no tuviésemos ningún argumento, decir que Él es Dios, pero nosotros somos hombres, Él se hizo hombre para entendernos y ahora podemos confiar en Él. Por eso, mi querido, no tienes que desesperarte, aunque hayas caído bajo, aunque hayas hecho lo peor de lo peor. Hay esperanza de salvación para ti en Cristo, porque tu abogado es el Señor Jesucristo. Estamos en los días del juicio, es verdad. Pues entonces el pueblo de Israel en el día del juicio, del día de la expiación, mientras el sacerdote ministraba en el santuario, el pueblo oraba allá afuera confesando sus pecados. Hoy, mientras Cristo ministra en el santuario celestial, nosotros debemos vivir en espíritu de arrepentimiento y de confesión, sabiendo que aunque hayamos pecado, hay perdón para nosotros. Llegamos al fin de este estudio hablando de Jesús, nuestro abogado en el juicio. Mira lo que dice Hebreos 10, 19 al 23. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que nos prometió. Me gusta esta última expresión, mantengámonos firmes sin fluctuar. ¿Qué cosa es fluctuar? Un día aquí, otro día allá, un día allá, otro día aquí, un día no sabemos para dónde ir. Caímos, levantamos, caemos, levantamos, no sabemos qué es la vida. El Señor, Pablo, escribiendo a los Hebreos, dice, nuestro abogado es Jesús, nuestro sacerdote es Jesús, nuestro intermediario es Jesús. Y si colocamos nuestra esperanza de salvación en Él, no en nuestro buen comportamiento, entonces eso nos va a mantener seguros, sin fluctuar. No un día aquí, otro día allá, seguros, porque Él nos ama. Oh, querido, tú eres el ser humano más amado por el Señor Jesucristo. No mires tu vida, mira el amor del Señor Jesucristo. No confíes en tu conducta, confía en el Señor Jesucristo. Él te ama. Y haciendo un resumen de la lección toda de esta semana, los primeros pioneros dirigidos por Guillermo Miller pensaron que el 22 de octubre venía Jesús, pero no venía. Nunca dijo que vendría.
Pero en esa fecha comenzaba el juicio investigador, la purificación del santuario. Jesús iniciaba su ministerio de intercesión. En esa misma fecha Dios levantó un pueblo en esta tierra para anunciar el evangelio eterno en el marco del juicio investigador. En este momento todos estamos siendo juzgados, pero no tenemos que tener miedo, porque nuestro abogado es Jesús. Tenemos que confiar en Él y colocar en Él la esperanza de nuestra salvación. Que Dios te bendiga, querido. Enfrenta esta nueva semana sin temor, sin espíritu de derrota. Levanta los ojos, tú eres precioso a los hijos de Dios. Toca las puertas si tienes que tocar. Haz lo que tengas que hacer en el nombre del Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Hola, mi amigo querido, qué alegría. Mi amiga, mi hermano, mi hermana. Hay tanta gente linda mirando el programa y mucha gente que entra a comentar, a realizar un pedido de oración. ¿Sabes qué? Realmente siento que tengo una familia grande, grandísima, esparcida por todos los países, diferentes países en el mundo. Y es muy, muy bueno eso. Me da responsabilidad. Sé que cada palabra que digo necesita ser inspirada por Dios. Y por eso siempre que voy a grabar esto, unas horas antes yo pido a Dios que dirija mis pensamientos, que no emita ideas que creen intranquilidad en las personas, sino que lleven esperanza, alegría, paz. Bueno, vamos a estudiar la lección de esta semana, la lección número 8, para el 24 de febrero del año 2024. El título de la lección es Sabiduría para vivir con rectitud. Sabiduría. El propósito de la lección es mostrar que andar en los caminos de Dios, seguir sus mandamientos, observar sus consejos, recibir sus amonestaciones y cumplirlas, no es simplemente guardar un código frío de normas y reglamentos, sino que es la expresión, es el resultado de una experiencia de amor maravilloso con Dios. El resultado de eso es bendición. No hay nadie que camine en los caminos de Dios y que no reciba la bendición, porque la bendición es una consecuencia, es un resultado. Así como la maldición, el sufrimiento, el dolor es una consecuencia de apartarnos de Dios, las bendiciones prometidas en su palabra son una consecuencia de andar en los caminos de Dios. La palabra clave para esta semana es la palabra sabiduría. Sabiduría no es conocimiento. Una persona puede tener 5 títulos doctorales y sin embargo no tener sabiduría. Sabiduría es usar el conocimiento de una manera adecuada. La edad no da sabiduría. Hay personas que envejecen y nunca llegan a ser sabias. La universidad no da sabiduría. La universidad te puede dar un diploma, un título, pero no sabiduría. Los libros, la lectura, te puede dar mucho conocimiento, pero no sabiduría. Sabiduría es el uso correcto del conocimiento. Entonces vamos al primer subtítulo de la lección de esta semana. Dice, en mi corazón he guardado tus dichos. Y aquí veremos que sabiduría es andar en los caminos de Dios. En esta parte vamos a estudiar brevemente algunos versículos del Salmo 119. El Salmo 119
Tiene 176 versículos. Es el salmo más largo de la Biblia. Está dividido en 22 estrofas. En hebreo se les llama estanzas. Cada estrofa, este salmo es un acróstico porque el alfabeto hebreo tiene 22 letras y este salmo tiene 22 estrofas. Y la primera estrofa, por ejemplo, empieza con la letra A del alfabeto hebreo. La segunda estrofa con la letra B, en fin, es una especie de acróstico. Es interesante que el tema del Salmo 119 es la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios está presentada bajo varias nomenclaturas. La ley de Dios, la palabra de Dios, el camino de Dios, el consejo de Dios, la amonestación de Dios, la instrucción de Dios, en singular y en plural. Entonces, cada vez que tú escuchas cualquiera de estas palabras, se está refiriendo a las instrucciones divinas, a los consejos divinos, a las enseñanzas de Dios. Y en esta primera parte vamos a ver que sabiduría es andar en los caminos de Dios. Vamos a leer el Salmo 119, versículos 1 al 3 y después los versículos 9 al 11. Leo, dice así: bienaventurados, o sea, felices. ¿Quiénes son felices? Los perfectos de camino. Cuando se dice aquí perfectos de camino, se está diciendo los perfectos que andan en la ley de Dios, en las instrucciones de Dios, en las enseñanzas de Dios. Y se repite, por eso voy a leer de nuevo. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios. Aquí está otra nomenclatura, los testimonios. Andar en la ley de Dios es guardar sus testimonios, y eso es andar en el camino de Dios. Sigo leyendo. Y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Aquí nuevamente la expresión andar en sus caminos. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Y responde el mismo, con guardar tu palabra. Aquí está otro sinónimo, palabra, ley, instrucción, consejo divino. Con todo mi corazón te he buscado, dice el salmista. No me dejes desviarme de tus mandamientos, de tus caminos, de tus instrucciones. En mi corazón he guardado tus dichos, aquí está otra nomenclatura, tus dichos, tus palabras, tus consejos, tus testimonios, tu ley. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Querido, las instrucciones divinas no fueron dadas para quitarnos libertad. A veces nosotros tenemos la impresión de que las instrucciones divinas nos quitan libertad y entonces estamos tratando de driblear, voy a usar un lenguaje del deporte, ¿no? Driblear, cuando el futbolista tiene la pelota en los pies, ¿qué hace cuando driblea? Va para allá, trata de pasar con la pelota. Nosotros muchas veces tratamos de driblear las instrucciones divinas. Inventamos una cosa, inventamos otra cosa, raciocinamos, filosofamos, damos nuestra opinión. Quiere decir, la instrucción divina está ahí clarita, pero no queremos obedecerla, queremos hacer nuestra voluntad, seguir nuestros caminos. ¿Y qué sucede? Cuando nosotros seguimos nuestros caminos, infelizmente nuestros caminos son caminos de muerte. Nos llevan a nuestra propia destrucción. Después viene la derrota, el fracaso, el sufrimiento. ¿Y qué pasa? Pensamos que es un castigo divino. Cuando Dios no nos está castigando, nosotros simplemente estamos sufriendo las consecuencias de nuestro desvarío. Es por eso que sabiduría es andar en los caminos de Dios, guardar las instrucciones divinas en nuestro corazón, cultivar con Dios una experiencia de amor y como resultado de esa experiencia de amor, seguir sus instrucciones. Y como resultado de todo eso, el único beneficiado seremos nosotros. ¿Por qué? Porque las promesas de su palabra serán una realidad en nuestra experiencia. Sabes, no basta estar en la iglesia, no basta haberse bautizado, todo eso es necesario. No basta cumplir los mandamientos
mientras las otras personas nos ven. Hay que atesorar la palabra de Dios, los consejos divinos en nuestro corazón y vivir, pensar, hablar. Dejar que los mandamientos de Dios se formen parte de nuestra manera de ser, de nuestro carácter, de nuestro ser entero. Entonces seremos hombres, mujeres felices que disfrutarán de las bendiciones divinas. Vamos a la segunda parte. Dice, enséñanos a contar nuestros días. Y aquí veremos que vivir con sabiduría significa administrar la vida con sensatez. En la primera parte vimos que vivir con sabiduría es caminar en los caminos de Dios, es seguir sus instrucciones, es obedecer sus mandamientos, es guardar sus testimonios. Pero en esta parte vamos a ver que sabiduría es administrar la vida, el tiempo que Dios nos dio. Para seguir comentando vamos a leer el Salmo 90, versículos 2 y también el 2. Dice así: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Ese es el versículo 2. Aquí se habla de la eternidad de Dios. Aquí se habla de que antes de que existiera todo lo que vemos, ya Dios estaba, ya Dios existía desde la eternidad hasta la eternidad. Para Dios no pasan los días, no pasan los años, los meses. Dios es eterno, es atemporal. Pero entonces viene el versículo 12, y en el versículo 12 dice lo siguiente: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Quiere decir, Dios, tú eres eterno, pero nosotros somos finitos, somos temporales. Nacimos para la eternidad. Dios nos creó para que viviésemos eternamente, pero infelizmente el pecado entró. El ser humano escogió el camino de muerte y vino la temporalidad. Ahora, Adán vivió 939 años. Matusalem, el hombre que vivió más, 969 años. Hoy día si llegamos a 100 años ya es mucho. Cada vez somos más temporales, estamos limitados al tiempo. Dicen que los años de mayor productividad de un ser humano es entre los 40 y los 55 años. Antes de los 40 tiene un problema que es la juventud, la inexperiencia. Entre los 40 y los 55, él produce todo lo que puede producir. Después de los 55 comienza otro problema que es el envejecimiento. Quiere decir, solo tenemos 15 años de productividad real. El clímax, el ápice de nuestra productividad. Por eso es que el salmista, mirando la eternidad divina y mirando su temporalidad, dice: Señor, enséñame a contar mis días. O sea, enséñame a administrar mis días. Querido, si hay algo que tienes que pedirle a Dios para ser feliz, es que te enseñe a administrar el tiempo precioso que te ha dado. Mira, una persona que, digamos, vive 75 años. Esa persona duerme por lo menos 8 horas por día, o sea, una tercera parte del día, porque el día tiene 24 horas. Si duerme 8 horas, duerme una tercera parte del día. Si vive 75 años, va a dormir 25 años. 25 años durmiendo. ¿Te das cuenta? ¿Cuánto podríamos haber hecho en 25 años? Pero es necesario dormir. Ahora, lo que no es necesario es perder tanto tiempo en extravagancias, especialmente después que se descubrió el Internet y el celular, y en fin, pues dejamos de leer, dejamos de observar la vida, dejamos de conversar con las personas, porque eso es lo que realmente enseña. Dejamos de pasar tiempo con Dios y vivimos buscando noticias del mundo. Pero ¿qué pasa? El tiempo se nos va, el tiempo corre. Cuando la televisión estaba de moda, porque también ya está pasando de moda, por lo menos aquí en el Brasil, el brasileño término medio miraba entre 25 a 30 horas
por semana de televisión. Imagínate cuánto tiempo es eso. Sabiduría, querido, es aprender a administrar nuestro tiempo, a administrar la vida, a administrar la salud, el cuerpo, a administrar los dones que Dios nos dio. Y eso solo lo puedes hacer cuando vives una vida, una experiencia de amor diario con Jesús. Vamos a la tercera parte de este estudio. La prueba del Señor. Aquí veremos que vivir con sabiduría es soportar las pruebas de la vida. Soportar las pruebas de la vida. Porque desde que el pecado entró vivimos en un mundo de dolor, en un mundo de turbulencia, de truenos espirituales, emocionales, físicos, de huracanes. Estás tranquilo y de repente te sorprende una noticia de un ser amado que murió, que sufre un accidente, está entre la vida y la muerte. De repente tu negocio va prosperando y de la noche a la mañana se viene para abajo y no sabes qué hacer. Mientras vivamos este mundo enfrentaremos pruebas y sabiduría es saber enfrentar las pruebas. Voy a leer el Salmo 81, versículos 7 y 8. Dice así: en la calamidad clamaste y yo te libré. Te respondí en lo secreto del trueno. Te probé junto a las aguas de Meriba. Oye, pueblo mío, y te amonestaré, Israel, si me oyeres. Aquí se menciona Meriba. ¿Qué es Meriba? En Meriba fue donde el pueblo de Israel rebelde desafió a Dios, creyendo que Dios no sería capaz de resolver el problema. ¿Qué problema enfrentaban? No tenían agua, estaban muriendo de sed. Y ahora decían a Moisés: ¿por qué nos sacaste de Egipto? Nos hubieras dejado allá. Éramos esclavos, pero teníamos agua. Aquí estamos muriendo de sed. El pueblo era un pueblo quejumbroso, siempre reclamando, siempre desafiando a Dios. Y en Meriba desafió a Dios. Y Dios les dio a beber agua de la roca. Agua de la roca. Ahora, en el Salmo 81, que es el Salmo que estamos estudiando, ¿qué hace Dios? En Meriba el pueblo probó a Dios, pero ahora Dios prueba a su pueblo. Hace un juego de palabras en el Salmo 81. Dios prueba a su pueblo y le muestra que mientras viva en esta tierra enfrentará dificultades. Y demuestra que muchas veces frente a las dificultades su pueblo fracasa, su pueblo duda, su pueblo pierde la fe, la confianza en el Dios Todopoderoso que siempre lo cuidó. A pesar de lo que la historia nos dice, a pesar de cómo Dios en el pasado nos protegió, a pesar de las historias bíblicas, Dios alimentó, trajo un cuervo con comida para alimentar a su profeta. El mar se abrió, el maná cayó, la roca proporcionó agua. A pesar de eso, nosotros dudamos hoy y fracasamos. Pero qué bueno es Dios, que mira lo que dice. Voy a volver a leer el versículo 7. En la calamidad clamaste, porque cuando tú dudas de Dios, te metes en problemas. Cuando tú no eres sabio para enfrentar el dolor, las dificultades, cuando tú a la primera tormenta comienzas a llorar y desanimarte, creer que Dios te ha abandonado y fracasas, en ese momento Dios no te abandona. En ese momento Dios viene en tu socorro. Dice: en la calamidad clamaste y yo te libré. Te respondí en lo secreto del trueno. Interesante. El trueno asusta. Y Dios dice que ahí, en medio de ese trueno que te asusta, está mi respuesta de amor para ti. En esa tormenta que viene a tu vida para asustarte, en ese accidente, en ese fracaso económico, en esa situación emocional turbulenta que estás viviendo, el amor de Dios llega a ti en la voz del trueno. Entonces no te asustes, porque sabiduría es aprender a vivir, a enfrentar los dramas y las luchas de la vida. Querido,
El otro día encontré a alguien que me dijo, pastor, yo conozco personas que nunca pasan por pruebas. Y a mí Dios me prueba y me prueba y me prueba. Tal vez sí, querido, pero no es porque Dios tenga favoritos. No es porque Dios a uno le escuche y al otro no. Las pruebas, desde que entró el pecado a este mundo, las pruebas son un instrumento de formación, de educación. No sé si conoces en la carpintería un instrumento llamado formón. Es una herramienta para sacar las asperezas de la madera. El formón hiere a la madera. Menos mal que la madera no tiene sangre, porque si no derramaría mucha sangre. El formón. Y sirve para sacar las aristas de la madera. Bueno, las pruebas son el formón de Dios. Hay maderas que no necesitan formón porque son lisas. Hay maderas que necesitan más o menos el formón y hay maderas que necesitan mucho formón. Así somos nosotros. Dios usa las pruebas a los que necesitamos más pruebas porque necesitamos pulir el carácter, el temperamento, las actitudes frente a las dificultades. Dios nos va a colocar más formón por nuestro propio bien. A los que menos. Pero Dios sabe. Dios te ama, querido. Ningún dolor, ninguna dificultad llega a tu vida por llegar. Dios te ama. No te olvides de eso. Vamos entonces ahora a la cuarta parte de este estudio, bajo el subtítulo El engaño del mal camino. Y aquí veremos que sabiduría significa no sucumbir a las tentaciones del enemigo. Pero nuestro estudio nos muestra que hay dos tipos de tentaciones. Tentaciones que vienen de afuera y tentaciones que vienen de nosotros mismos, de adentro, de nuestra naturaleza pecaminosa. Leo el Salmo 141, versículos 3 y 9. En el 3 se muestran las tentaciones de adentro y en el 9 se muestran las tentaciones de afuera. El 3 dice, pon guarda a mi boca, oh Jehová. Una de las grandes tentaciones es esta boca, hablar lo que no conviene. ¿Cómo somos rápidos para hablar? Después nos arrepentimos, pedimos perdón, pedimos disculpas, pero ya hablamos. ¿Por qué no le pides a Dios que coloque freno a tu lengua, freno a tu boca? Piensa lo que vas a hablar. Yo diría ahora lo que vas a escribir, lo que vas a decir. Piensa para que después no te arrepientas. Coloca freno a tu lengua. Nuestro gran enemigo no está afuera, está dentro de nosotros, en nuestra propia naturaleza. Sigue diciendo el texto, pon guarda mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. El versículo 4 también lo voy a leer. Dices, no dejes que se incline mi corazón a cosa mala, corazón. Y cuando habla del corazón, aquí se está hablando de la naturaleza pecaminosa. Cuando Adán fue creado, él no tenía naturaleza pecaminosa. Él vino a este mundo con una naturaleza perfecta. Él no tenía inclinación al mal, él no tenía propensión al pecado. Y me vas a preguntar, pastor, ¿y entonces por qué pecó? Infelizmente pecó por una libre determinación de él, porque él escogió. Para Adán y Eva obedecer era tan fácil como para ti es respirar. ¿Tú te esfuerzas para respirar? No, es una cosa inconsciente. Pues para Adán y Eva, en su naturaleza original, obedecer era como respirar. Pero cuando ellos pecaron deliberadamente, de cierta manera fueron contra su naturaleza de obediencia, adquirieron la naturaleza pecaminosa. Y esa naturaleza pecaminosa pasó a todos los seres humanos. Hoy día nosotros venimos a este mundo con naturaleza pecaminosa, con un corazón engañoso, un corazón que nos hace equivocar constantemente. Es un corazón mentiroso. Es un corazón que cuando estamos bien nos hace sentir que estamos mal y cuando estamos mal nos hace sentir que estamos bien. Es un corazón traicionero. Por eso el salmista en el versículo 4 dice, no dejes que se incline mi corazón a cosa mala.
a hacer obras impías con los que hacen iniquidad, y no coma yo de sus deleites. Pero después en el versículo 9, el salmista habla de las tentaciones que vienen de fuera. Guárdame de los lazos que me han tendido y de las trampas de los que hacen iniquidad. Oh querido, Dios es tu guardador, Dios es tu libertador. Él te puede librar de los enemigos que vienen de afuera, que quieren hacer mal. No temas. Si estás escondido en las manos de Dios, ellos no te pueden hacer nada. Pero también te puede librar de tus propios enemigos. Yo siempre digo que si tú pudieras nanonizarte, este es un verbo nuevo, nanonizar, hacerte pequeñito, bien pequeñito, insignificante, y entrar en tu propia mente, tú te asustarías con los fantasmas que habitan en tu propia mente y que quieren controlar tu voluntad. Que tú quieres servir a Dios, pero esos fantasmas propios de la naturaleza pecaminosa te llevan hacia el mal, hacia el pecado. Y sabiduría en la vida es pedirle a Dios que nos libre de las tentaciones exteriores e interiores. Llegamos al fin de este estudio y vamos a estudiar la quinta parte bajo el título de Bendiciones de una vida recta. Y aquí veremos que vivir con sabiduría es esperar con paciencia el cumplimiento de las promesas divinas. Porque Dios ha prometido que si tú andas en sus caminos, pues los resultados van a aparecer, las bendiciones van a aparecer. Mira lo que dice el Salmo 1, versículos 1 al 3. Voy a leer y comentar un poco. Dice así: bienaventurado, o sea, feliz el varón que no anduvo en consejo de malos. Aquí se repite algo que el Salmo 119 también habla, de andar en el camino de los malos o andar en el camino de Dios. Tú tienes dos opciones, escoge el camino de Dios. Aquí el salmista dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como el árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Te gustaría ser una persona como un árbol plantado a la orilla del río, recibiendo la vida del río, que es Cristo? Tus hojas serán verdes, tu fruto aparecerá en el tiempo cierto, serás prosperado en todo. Qué maravilla, querido. Dios te ama mucho. No es fácil andar en los caminos de Dios, porque el caballito salvaje que llevamos dentro, la naturaleza pecaminosa, constantemente nos lleva para el mal, para el camino de lo que llamamos libertad, cuando la verdadera libertad está en Cristo. Pero si conoces el plan divino para tu vida, vas a clamar a Dios y decirle: Señor, coloca un cabresto en esta fiera salvaje, en este caballo chúcaro. Ayúdame a andar en tus caminos. Ayúdame a caminar contigo. Y el resultado de eso va a ser felicidad y prosperidad para tu vida.